La Suprema Corte de Justicia es sin duda uno de los pilares del Estado mexicano. Ahí sin duda se defiende y se preserva el mandato constitucional. Se establece sin duda un marco de derecho que permite, pese a todo, que si sigamos insistiendo que se requiere expandir los derechos y la justicia. Por eso hoy hablaremos con el ministro José Ramón Cosío en el Estudio de México Social. El acceso universal a la justicia es uno de los bienes sociales más preciados en cualquier Estado de derecho. En México, sin embargo, se incumple esta materia en prácticamente todas las esferas del sistema de justicia nacional. Es un hecho que los ciudadanos que disponen de los medios suficientes para pagar un proceso judicial son los ciudadanos con mayores recursos. Esta inequidad del sistema produce injusticia. Y esta desigualdad en el acceso a la justicia y a la protección y garantía de derechos se suma a las desigualdades educativas, sociales y económicas que imperan en todo el país. El sistema de justicia nacional enfrenta grandes retos para aplicar, ya que mediante los juicios de amparo se deciden conflictos de constitucionalidad sobre actos de la autoridad. Y a partir de 2011, la reforma al artículo 1 constitucional transforma las garantías individuales en derechos humanos, apegándose al control difuso de la Constitución. También, los principales retos para el Poder Judicial se centran en implementar el nuevo sistema de justicia penal, sustentado en una nueva lógica de juicios orales, los cuales carecen de un sistema nacional de defensores de oficio que garantice el acceso a una justicia pronta y expedita. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vital para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y para lograrlo debe velar por la defensa y protección universal, simultánea e integral de los derechos humanos. Muchas veces hemos dicho, subrayado, que somos una república que tiene enormes diferencias, que sin duda es una república plural, heterogénea, pero que cada vez tiende a encontrar estas diferencias de una manera más precisa y clara. Y en ese tema, yo le agradezco nuevamente al ministro José Ramón Cosío. Muchas gracias, José Ramón, por estar aquí. También la realidad de que somos una república también en términos legislativos. Muchas veces asumimos en este centralismo de pensar desde la Ciudad de México que la república es espejo, y no. Y uno de los temas que hemos platicado es que en el tema legislativo, en el tema del orden jurídico, el Estado de Derecho, sí tenemos una república y que muchas veces no nos damos cuenta que hay grandes temas que debemos ser una república con visiones, digamos, que nos den una identidad jurídica, y otros que por ser república se ha constituido desde el principio esta noción de espacios diferenciados. Sí. Yo quisiera que nos ayudaras a comprender esta enorme realidad de homogeneidad, identidad y diferencia de la República en términos jurídicos y que nos hicieras un primer, digamos, panorama. O sea, ¿cómo observas o cómo observa un ministro la República legislativa que somos hoy en este 2015? No, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Sí, nosotros nacimos como país independiente desde nuestra primera constitución como un Estado federal. Tenemos esto que quiere decir un conjunto de normas que aplican a todo el país y normas que aplican solo a las entidades federativas. Después tuvimos la discusión y de hecho el regreso a un sistema centralista de 36 a 47, el siglo antepasado ya, y con la Constitución 57, y ahí sí ya, sin ninguna interrupción, hemos sido un Estado federal. Entonces tenemos hoy en día un orden jurídico federal, se aplica a todo el país, tenemos los órdenes jurídicos de cada entidad federativa, 31 estados, el orden jurídico del Distrito Federal y después los órdenes jurídicos más pequeños, con menos atribuciones, de cada uno de los más de 5,000 municipios que tenemos en el país. Entonces, al final del día, es cierto, nosotros nos podemos ver como un México integral, pero en realidad hay muchas normas jurídicas de distintos niveles, con aplicaciones territoriales distintas, que realmente nos distinguen y nos dan especificidades, dependiendo si uno vive en Aguascalientes, o vive en Zacatecas, o vive en el Distrito Federal, por una parte, y por otro lado, estamos sometidos todos a normas
de igual características, con independencia de donde nos encontremos. Así como una primera aproximación general desde el punto de vista de los abogados, eso es lo que tenemos como ¿Cuáles serían, sistema. digamos, las normas que se aplican a todos, independientemente que estemos en Baja California o Yucatán? Bueno, la forma en la que originariamente se estableció el sistema federal mexicano era realmente muy simple. La federación, es decir, los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, solo podían hacer aquello que expresamente señalara la Constitución a su favor. Tenía una parte penal, tenía una parte que se refería a la legislación en materia de trabajo, a la legislación agrícola, agraria, desde luego, y este fue el modelo general. Todo aquello que no estuviera otorgado expresamente a la federación se entendía reservado a los estados. Entonces, era muy fácil, tomaba uno básicamente, aunque no exclusivamente, pero básicamente el artículo 73 de la Constitución e iba viendo qué cosas le correspondía hacer a la federación, determinar la declaración de guerra, establecer el ejército, establecer la legislación de lo que en su momento se previó como Guardia Nacional, etcétera, y eso sabía que uno hacía la federación. Y todo lo demás, por una disposición del artículo 128 constitucional, quedaba en manos de los estados. Y este fue el modelo con el que nos movimos de 17 hasta 34. En 1934, a efecto de establecer la educación socialista en el país, hubo una construcción muy interesante. Se dijo, todo lo que se refiere a la educación lo va a establecer el Congreso Federal, el Congreso de la Unión, y el propio Congreso de la Unión va a decir qué le corresponde hacer a la Federación y qué le corresponde hacer a las entidades federativas. Yo creo que, insisto, a partir de la reforma del artículo 3 y para tratar de establecer ante la posible resistencia en ese momento de la educación socialista en el país, es el mecanismo que el general Cárdenas y los diputados y senadores de entonces encontraron para generar este modelo. Ya después, en los años 70, ya estamos en el sexenio del presidente Echeverría, se hace una transformación de ese artículo 70 y se empieza a decir, voy a decirlo en esta forma, la federación va a hacer lo que expresamente le toque, los estados van a hacer lo residual, pero el Congreso de la Unión va a generar leyes para distribuir lo que le toca hacer a la federación por un lado, a los estados o al Distrito Federal. Y aquí entonces ya no es un sistema así tan simple, lo haces tú o lo hago yo, sino es un sistema donde empezamos a interactuar. Y yo creo que ahí es donde hemos empezado a entrar en complicaciones muy importantes en la forma en que distintas conductas pueden estar significadas jurídicamente en distintos espacios del territorio. Esto nos llevaría, déjame usar el término, a que sí existe en algunos temas una desigualdad jurídica. Dependiendo dónde estés, puede ser una obligación, un delito, tener distintas responsabilidades. Entonces, digamos, esta desigualdad jurídica no necesariamente es una expresión clara, digamos, del ejercicio de los derechos. También tiene con esta noción que los legisladores locales o el ejecutivo local, en esa preeminencia que tienen los ejecutivos en la aplicación o en la interpretación de las leyes, pues ha generado digamos, en 2015 una realidad de que sí tenemos, aparte de todas las desigualdades, una realidad que se expresa en este marco jurídico que no necesariamente tiene una clara, digamos, complementación entre los distintos niveles. Incluso puede haber contradicciones. Sí, yo creo que son varios problemas. Uno, efectivamente, yo puedo vivir en el estado A y en el estado A la conducta que yo realizo es un delito. Pasando los límites territoriales y estando en el estado B, la conducta que yo realizo puede no ser un delito. O este fue un ejemplo que se presentó en los años 70 finales, que era un ejemplo de cuando yo estudiaba y del libro de texto, por decirlo así. El estado de Michoacán en aquel entonces determinó que el adulterio ya no iba a ser un delito. En consecuencia, si una persona cometía adulterio en el estado de Michoacán, era una causal en aquel entonces de divorcio, pero si esa misma conducta, pero no era un delito, si esa conducta se realizaba en los estados vecinos, Colima o Jalisco, por ejemplo, esa conducta sí era un delito. Entonces sí hay una diferenciación jurídica dependiendo. Y yo creo que un ejemplo muy interesante y que ahora se ve mucho es la manera en que se trata la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, o los matrimonios de personas del mismo sexo en algunas entidades federativas y
en otras no, porque no existe la legislación. Entonces creo que aquí sí hay formas diferenciadas de trato jurídico dependiendo de lo que el legislador local haya determinado hacer o no con sus leyes. Y en términos, digamos, de una visión, déjame de adelantar alguna pregunta que muchas veces hago ya al final del programa. ¿No deberíamos aspirar en 15, en 20 años a que hubiera ciertos pisos jurídicos homogéneos de los derechos, digamos, esenciales, los derechos humanos en el país? ¿No debería ser un proceso aspiracional? Yo creo que eso lo hace la Suprema Corte, pero lo hace caso por caso. Sí, en función del litigio. Exacto. Por ejemplo, viene una persona donde en una determinada entidad federativa, pongo un caso de los que hemos estado resolviendo recientemente en la Corte, donde se dice que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Dos personas de mismo sexo quieren establecer una relación, contraer matrimonio formal, etcétera. Entonces viene la Suprema Corte y nos pregunta, oiga, la legislación del Estado X o Y es constitucional. La Corte ha estado declarando inconstitucional todas esas disposiciones. Entonces sí hay formas de homogeneidad o de homogeneizar, digámoslo así, la situación de estas partes, pero eso es a partir de los litigios, a partir de la acumulación que se va generando en cada uno de estos casos. Entonces, si hay un mecanismo jurídico, digamos, que en el mediano plazo puede. En todas las materias, tender hacia la estandarización, pero pues eso sí es a través de estas formas procesales, pues que a veces son muy complejas, largas, etcétera, pero sí, digamos, el sistema prevé también ese mecanismo de estandarización. Déjame hacer un corte y regresamos en un momento, pero me quedo con esta reflexión. Dentro del abismo de desigualdades que vivimos, un tema real es que estamos también viviendo una desigualdad de derechos jurídicos, como nos dice bien el ministro. Podemos vivir en una entidad y ahí una conducta puede ser permitida, no sancionada, y en otra puede ser un delito. Y esto nos lleva a esta desigualdad jurídica que sin duda estamos viviendo y que aunque hay un mecanismo, digamos, para gradualmente resolver litigio por litigio, me quedo con esa percepción de, nuevamente, parece que las desigualdades se extienden, se profundizan y hoy tenemos también un elemento que tenemos que pensar para el México social. Hay lugares donde ciertas conductas se vuelven delitos y habría que discutir si no sería conveniente buscar ese piso mínimo jurídico. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social con el ministro José Ramón Cosío. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Reconociendo esta realidad de una desigualdad jurídica que se puede resolver gradualmente en función de litigios que llegan a la Suprema Corte y establece, digamos, una norma para el país, ¿no debería, te pregunto, los códigos, el Código Penal Único, que creo que es una iniciativa que está en alguna parte, sí. Los códigos civiles, que es un espacio muy complejo porque también ahí se expresa, yo diría, visiones muy diferentes de sociedad, de individuos, pero empecemos con el Código Penal. Una manera de poder, digamos, generar esos pisos sería códigos penales. El Código Penal Único, como se planteó. ¿Cuál es el estado? ¿Dónde está? Sabemos que hubo un planteamiento, incluso creo que hay un documento ya explícito. ¿Dónde está esto? Bueno, hay una condición muy importante. Digamos, los grandes códigos que articulan una parte muy importante de la sociedad pues son el civil,
y el Código de Procedimientos Civiles, el penal y el Código de Procedimientos Penales. Una parte muy importante, digámoslo así, de la vida de nosotros se realiza a partir de esos códigos. Entonces, hay estados, digamos el caso alemán, es un estado federal, pero con independencia de que los estados alemanes pueden legislar y pueden establecer distintas disposiciones, también hay ciertos códigos que se expiden por el legislador federal y son aplicables a todo el mundo. Entonces, en México se ha estado planteando esta discusión. ¿Debemos tener en ciertas materias un código único o debemos permitir que, como hasta ahora, tengamos, de hecho, 33 códigos civiles o 33 códigos penales, uno por cada estado, uno por el Distrito Federal y uno federal? Y esta sí ha sido una discusión importante. Entonces, esta discusión tuvo un momento poco después de la toma de posición del presidente Peña Nieto, en donde pareciera que, se abrió una discusión. Sí. En la parte del Código Penal, hasta donde yo observo, se ha ido como diluyendo. Y ahí creo que es una cuestión importante porque resultaba difícil determinar qué conductas a lo largo de todo el país iban a ser consideradas delitos y cuáles no. Hay algunas en las que pues todo el mundo estaremos fácilmente de acuerdo. No creo que nadie piense que un homicidio deja de ser un homicidio donde se realice. Pero sí hay otras que son como los casos muy emblemáticos que precisamente tienen que ver con la sanción a la interrupción del embarazo y los tiempos o las posibilidades. Ya sabemos que en el Distrito Federal la Corte declaró constitucional la disposición que dice que antes de la 12ª semana la práctica o la interrupción del embarazo no es considerada un delito. Pero abrir eso a nivel nacional y lograr una definición general donde hay estados que tienen diversas posiciones ideológicas o que tienen diversos grupos pues con sus creencias muy respetables cada uno de ellos, esto entonces parecía que llevaba una discusión de gran calado, de gran calibre, y creo, es la impresión que yo tengo en lo personal, que esto se omitió. Lo que sí salió, y es bien interesante, es un Código Nacional de Procedimientos Penales. Todos sabemos que ahora en junio del año entrante, del 2016, todo el país tendremos que estar en el sistema de los juicios orales, del sistema acusatorio, y como se le quiera llamar. Y ahí sí se estandarizó todo el sistema nacional para que todo el país tengamos un mismo código de procedimientos penales. Entonces, cuando vayamos a una audiencia oral a partir de junio del 16 en todo el país o en los muchos estados en donde esto ya está funcionando, pues sí sabemos que los términos van a ser los mismos, que las pruebas van a ser las mismas, que las formas de celebrar la audiencia, que la forma de actuar del defensor. Eso me parece que sí genera una homogeneidad y facilita mucho el tránsito hacia un nuevo sistema penal. Eso va a descomprimir esa enorme presión que hoy entiendo hay en los tribunales, además de muchos miles, no sé la cifra, de casos que no han sido, pues, digamos, todavía llevados a una sentencia, a un análisis por el sistema actual, ¿no? De esos grandes montos de papeles y de folios, etcétera. Una dinámica que es parte de esta realidad de que hay un retraso en la impartición de justicia. Sí. Esto tiene ese fin. Exacto. La reforma general del sistema penal tiene esa finalidad, ¿no? Vamos a tener una fase semejante a la de la averiguación previa, se va a consignar y va a haber en una sola audiencia, obviamente con presencia del juez, la exposición del fiscal, el Ministerio Público, los elementos de la defensa, el desahogo ahí en vivo de las pruebas y la determinación de una sentencia por el juez. Entonces da igual si ese juez es un juez federal, como los que tenemos nosotros, o es un juez del estado de Michoacán o del estado de Baja California, da igual, todos tienen que seguir las mismas reglas procesales. Y esto sí ayuda mucho, porque parte del trabajo que realizamos en la Suprema Corte es estar ajustando, es estar analizando las peculiaridades de cada uno de esos códigos de procedimientos, que Baja California tiene el suyo con sus peculiaridades, Oaxaca tiene el suyo con sus peculiaridades. Entonces, creo que esto sí genera voy a decirlo así, una doctrina general y hace mucho más administrable algo que de suyo tiene una enorme complejidad, que es cambiar todo un modelo de justicia penal, de lo escrito, de la forma inquisitiva que le llamamos nosotros, a un proceso de carácter acusatorio y oral. Entonces sí creo que es una ventaja. Pero un supuesto, creo que se mantiene, corrígeme, es que para estar en ese juicio, las partes deben llevar un abogado.
Y de lo que yo tengo experiencia en la parte familiar, que me tocó estar cerca de estos temas, Sí. muchos de las personas agraviadas o que están defendiendo, si algo carecen es de un abogado. Sí. ¿No debería el Estado garantizar un derecho efectivo, que cada una de las personas tuviera un defensor de oficio, que sigue siendo una parte, digamos, mi impresión es inexistente, y bueno, pues llegan sin un abogado que los ayude en los trámites, o es muy costoso, y ahí caemos en esta otra, digamos, señalamiento, que solo el que puede pagar un abogado puede tener una resolución favorable. ¿Cómo está esta parte de la Defensoría de Oficio? O sea, ¿no es parte de esto? ¿Si hay recursos, si va a haber abogados ahí para que cualquier persona de inmediato, por derecho, alguien se presente y diga, ahí me toca defenderlo a usted? Ujú. No, ahí, y es muy buena la pregunta, y esto me lleva a un problema mayor. En materia civil, no todos los estados, los sistemas de familiares, generan los defensores o los abogados. Pero en materia penal, la Constitución sí lo garantiza. Y en la primera sala en la que yo estoy adscrito, en la Suprema Corte, hemos estado tomando decisiones donde la falta de un abogado o la tardía llegada de un abogado está produciendo la nulidad de ciertas porciones del juicio o de plano de todo el juicio. Entonces creo que eso sí se ha ido haciendo una adecuación en términos formales. Yo creo que en términos ya reales o materiales sí hay deficiencias en muchas defensorías públicas en materia penal en varias entidades federativas. A mí la impresión que me da es que las personas han asumido que una reforma del calibre que se está haciendo en materia penal solo tiene que ver con nosotros los jueces. Pero yo lo que pienso es que nosotros los jueces somos abogados, tenemos un título, tenemos experiencia, tenemos ciertas habilidades. Entonces, lo que va a pasar con nosotros en un juicio penal es que se nos está reentrenando para el nuevo sistema. Ya somos abogados, ya sabemos hacer cosas. Lo que tengo que aprender es cómo moverme en la audiencia, cómo llevar a las partes, cómo aprender a razonar. Pero eso lo entiendo yo. Lo que sí veo una gran atraso es en otros sectores. En la materia de los defensores, hay unas diferencias muy grandes de sueldos entre defensores de unos estados con sueldos bajos, otros muy bien pagados. Unos están dedicados solo a la defensoría pública, en cambio en otros estados pueden hacer otras actividades. La forma en la que ingresan. Entonces sí creo que para que el sistema penal nuevo opere bien y no pasen lo que tú dices con toda razón, sí es preciso que se entienda que no es un problema de jueces solamente, es un problema de jueces, de fiscales, de defensores, de policías que tienen que aprender a hacer nuevas cosas en términos de escena de crimen, en términos de cadena de custodia, de las pruebas, etcétera, y también de los servicios periciales que tienen que ser muy robustos para que en una audiencia puedan contender, puedan sostener sus acusaciones. Entonces sí creo que es un problema general y uno de los temas centrales de todo el sistema va a ser precisamente el defensor garantizar el acceso efectivo. Exacto. Porque nuevamente tengo la impresión que se ha comunicado de una manera muy extensa que ahora el nuevo sistema es un gran paso. Pero es un paso que implica muchos pasos y uno de esos es ese. Sí. Y no basta tener las salas que ahora de pronto vemos en televisión, en fotografías, las salas con los diseños para que estén las partes. Si no se tiene estos elementos humanos reales, que nuevamente creo que no sé si está contemplado recursos para dotar de todo lo que se requiere y si no podemos quedar nuevamente en estos avances parciales que no van a resolver, aunque haya juicios orales en las 32 entidades, si no hay todo lo que nos señalas. Exactamente. Y en ese sentido, déjame regresar un punto, lo comentabas hace rato que platicábamos con la directora del canal, cuando dices que tú eres miembro de la primera sala, déjame aprovecharte. ¿Qué hace la primera sala? ¿Cuántas salas hay? Explícanos un poco esto porque sonó, ahora sí que solo para los iniciados. No. O sea, exactamente cómo se estructura la Suprema Corte de Justicia y por qué estás tú en la primera y no las otras. No sé cómo se distribuye. Sí, bueno, nosotros, lo digo muy aprisa, ya sabemos que en materia federal tenemos 3 poderes, el Poder Legislativo con 2 cámaras, diputados, senadores, un solo presidente de la República, en una sola persona recae el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito, jueces de distrito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
y Consejo de la Judicatura. Digamos, esa es la estructura general. La Suprema Corte es el tribunal de máxima jerarquía en el país. Lo que nosotros decimos ya no puede ser revisado por ningún otro tribunal, por ninguna otra instancia. La única forma de revisión de nuestras sentencias es yendo al sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica. Nosotros somos 11 ministros y tenemos 3 formas de actuación. La primera es en el Pleno, donde estamos los 11, sí, que es lo que normalmente puede ver las personas en el canal judicial. Nos sentamos 5 de un lado, 5 del otro, el ministro presidente en el centro, y allí se discuten asuntos de una generalidad mayor, asuntos de una importancia mayor en términos de los efectos jurídicos que pueden ser. Luego tenemos 2 salas de 5. La primera sala en la que yo estoy, que conoce básicamente asuntos civiles, asuntos penales y un reparto general de asuntos fiscales por el número importante que existe en el país. Y la segunda sala lleva asuntos administrativos y laborales y también estos asuntos fiscales que se reparten. Entonces, lo que hacemos es lunes, martes y jueves actuamos en pleno. Vamos teniendo estas sesiones, solemos empezar a las 11 de la mañana y terminamos 2 de la tarde y se ve un promedio de 1 o 2 asuntos por semana. En cambio, en la sala estamos listando, hay diferencias por supuesto, pero un promedio digamos de 50 asuntos y ahí sesionamos los miércoles y es la forma en la que más o menos se va desahogando este trabajo en la Suprema Corte. Vamos a un corte. Me quedo con la reflexión que nos hace el ministro. En este México 2015, la enorme necesidad de defender instituciones del Estado que sin duda están confrontando un entorno complejo, difícil, pero hay instituciones que son, digamos, centrales para poder construir las respuestas, lo que se requiere, pero también para mantener. Una de ellas es la Suprema Corte de Justicia y sin duda no se puede uno imaginar un México social sin una Suprema Corte de Justicia sólida, que tenga esa credibilidad y legitimidad que se ha construido y que sin duda se vuelve una condición necesaria para la construcción presente y futura. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el ministro José Ramón Cosío sobre el sistema legislativo, sobre la realidad de este marco de leyes, sobre la realidad de que tenemos procesos planteados, pero hay muchos elementos adicionales para garantizar uno de los derechos básicos, derecho social, yo diría, acceso a la justicia. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal constitucional del país, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad, como son los llamados medios de control de la constitucionalidad, en los casos que a continuación se señalan. El juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. José Ramón, me quedo con esta reflexión que nos decías en la descripción de la Corte y nos hablabas de números que llegan al Pleno, que llevan a las salas y la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de casos llegan y cuáles son los que no llegan y por qué no llegan? Porque finalmente queda una cosa, para los que no somos abogados, muy abstracta. O sea, como ¿cuál es el tipo de casos que están viendo? Porque me imagino que, déjame hacer el símil que lo que conozco, pues todo el mundo quiere llegar al tercer nivel de atención de salud, ¿no? Queremos ir a los institutos de salud pública, no queremos pasar por la clínica de la colonia, ¿no? Me imagino que muchos quisiéramos llegar allá, donde sí realmente hay una decisión inapelable, por lo menos. Y no sé si el símil es similar, pero yo creo que ustedes tienen un sistema para poder discernir cuáles casos sí, cuáles no llegan, cuáles deberían llegar. Explícanos un poco más cómo opera esta parte. Sí.
En los últimos años ha cambiado mucho, digamos, la formación de los asuntos que llegan a la Corte. Tenemos hoy controversias constitucionales, que seguramente a muchas personas les será conocido el término, en donde los 31 estados, el Distrito Federal, los poderes federales, los órganos constitucionales autónomos y los 2.459 municipios, hace un rato dije 5.000 y fue un error de mi parte, estábamos arrancando, estos municipios pelean entre sí, voy a decirlo en esta figura, sus competencias. Básicamente es eso que estás haciendo tú, me corresponde a mí. Puede ser un municipio contra un estado o el Congreso contra el Ejecutivo, es tan disolvible. Luego está el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Allí son el 33% de los órganos legislativos, Cámara de Diputados, senadores, legislatura de los estados, el Procurador General de la República, los partidos políticos a través de sus dirigencias, las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, pueden preguntar si la ley que fue aprobada por la mayoría en cualquiera de las cámaras, eso no es constitucional. Y la tercera parte es una gran cantidad de amparos en donde las personas, ante un acto de autoridad, básicamente nos preguntan si es constitucional o no lo que la autoridad hizo y consideran que les afectó en sus derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que en materia de controversias y acciones, lo que tú decías al comienzo del programa del pluralismo político, pues lo que genera es un mecanismo de solución racional de conflictos. El municipio puede estar en el partido A, el Estado en el B, la federación en algunos órganos tener una mayoría de C. En consecuencia, no es esta homogeneidad política que vivimos hace algunos años, sino que todo el mundo en este sentido se siente con la posibilidad de confrontar las decisiones del otro. Y esto me parece que es muy, muy rico para reconstituir cotidianamente el sistema federal. En el caso de las acciones es igual. Está bien que la mayoría haya aprobado una ley, para eso es mayoría, pero esa ley es constitucional, esa ley es contraria a derechos humanos, esa ley afecta el régimen de partidos. Ahí hay otra serie de preguntas muy importantes. Y la tercera, decía yo, la de los amparos, y sobre todo esto ha cobrado una enorme importancia a partir de la reforma de junio del 2011, cuando se rehizo, la verdad es una de las reformas más importantes que yo he apreciado, el artículo 1 constitucional. Entonces, lo que está llegando a la Corte, digámoslo así, es una parte muy importante de la realidad política, económica, social, educativa, que diversos agentes, no todos tienen las mismas posibilidades de acceso, eso hay que decirlo, nos están planteando en términos de si lo que están haciendo las autoridades, eso no es constitucional. Y ese es más o menos el mundo que estamos viviendo. Lo mencionaste y quisiera no soltarlo. El artículo 1, dijo el exministro, piensa que en sí mismo el artículo 1 es capaz de revolucionar todo el sistema normativo. Mi apreciación es que ese artículo 1 requeriría un esfuerzo enorme para revisar todas las leyes generales, las leyes, para recuperar los principios y digamos, el mandato. Sí. Y en ese sentido hay una enorme tarea legislativa de hacer esta homologación, porque sin duda muchas leyes no recogen, incluso puede ser contradictorio. No debería ser una tarea fundamental, digamos, del Estado mexicano, del legislador, de tratar que ese artículo 1 se transmita para que realmente se convierta en leyes que recojan esta revolución jurídica que implicó el mandato de junio de 2011. Sí, yo creo que sí hay que revisar leyes, hay que revisar también asignaciones presupuestales, que esto también es un tema muy importante, y hay que revisar políticas públicas. Ahora, eso efectivamente es una tarea de los distintos congresos, el federal y los estatales o la asamblea en el Distrito Federal. Pero ahí es muy interesante la pregunta, porque es precisamente lo que la Corte hace. Allí donde no se hayan dado esas adecuaciones y venga alguien a preguntarnos si la ley A, el reglamento, la NOM, etcétera, están satisfaciendo la condición que se puso en el artículo 1, nosotros hemos estado otorgando muchos amparos precisamente por decir, al no haberse modificado la ley y al tener usted un derecho humano y haber sido violado ese derecho humano, la Corte ordena en su sentencia que se le restituya el derecho, que se le otorgue una prestación, que se hagan cosas en la realidad con independencia de si la ley o no fue adecuada. Claro, este es un trabajo que a veces las personas, y yo lo entiendo, dicen, pues la Corte no está
transformando así genéricamente la realidad. No, porque se va transformando a través de casos concretos y es la acumulación de casos concretos lo que logra un efecto más expansivo. Pero bueno, ese es otra vez el camino en el que sí se está logrando esta forma pues de expansión, voy a usar otra vez la expresión, de los derechos humanos. Déjame preguntar, ¿no debíamos buscar y construir otra forma para que esta expansión fuese mucho más, digamos, rápida, urgente? Porque sí entiendo que finalmente si alguien dice, mire, me sentenciaron un fallo con esta ley, pero esta ley no está alineada, la Suprema Corte dice, aun cuando la ley no ha sido recuperado el espíritu, nosotros le damos primacía a la Constitución, que es finalmente por eso ese nombre enorme del Tribunal Constitucional que ustedes portan. Entonces, no debería, o no sé, deja preguntar de otra manera, ¿no hay en otros países otras maneras para que este proceso no sea vía litigio, o sea, caso por caso? Hay dos maneras. Una es, desde luego, pues una toma de conciencia de lo que se denomina así como conjunto la clase política, los órganos legislativos, para efectos de hacer todas estas adecuaciones, sin duda. Nosotros también tenemos otra herramienta que es en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, cuando resolvemos por 8 o más votos la inconstitucionalidad de una ley, la excluimos del orden jurídico. Usamos la expresión, claro, es una metáfora, la expulsamos del orden jurídico. Y entonces, al quedar un hueco en la ley, pues el legislador se ve obligado, tiene que actuar, tiene que adecuar, etcétera, para efectos de no dejar ahí un hueco y caer en un desacato de la propia sentencia. En materia de amparo, también desde la reforma del 2011 se nos permite hacer declaraciones generales bajo ciertas circunstancias técnicas también de acumulación. Entonces, sí estamos, yo creo que en ese proceso de tránsito donde con la nueva ley de amparo y con las nuevas competencias que se nos dieron con esa reforma, sí la Suprema Corte puede actuar de una manera mucho más activa en afectando ya la legislación y no solo resolviendo el caso concreto del sujeto. Tampoco es que esto se haya ya generalizado. Yo creo que es un proceso que está en marcha. Yo creo que va bien y es cosa de acelerar. Déjame, ¿qué pasa cuando lo has usado 2 veces la palabra desacato? Si la Suprema Corte toma una resolución y ahí, digamos, no se cumple el fallo, ¿cuáles son las consecuencias del desacato a la sentencia de la Suprema Corte? La verdad son gravísimas. Tiene la Constitución una previsión donde la Suprema Corte, al determinar el desacato, separa al servidor público del cargo, lo consigna directamente a un juez de distrito por un delito contra la administración de justicia y le exige al nuevo funcionario el cumplimiento de la sentencia. Este año tuvimos, pues es desafortunado porque son pues personas que están en esa situación, pero eso es lo que determina la Constitución. Separamos a varias personas del cargo y los sometimos a proceso. En los últimos años, en el acumulado, debemos tener unos 8, 9 casos donde separamos servidores públicos bajo este sistema y logramos el cumplimiento de la sentencia. Sí es una solución fuertísima. Drástica, pero finalmente exacto. Reconozcamos que tenemos sí un esquema en que alguien que digamos, no cumple finalmente la sentencia, sí hay un instrumento para sancionar finalmente. Digo, son esos indicadores negativos, pero por otra parte, el saber que sí contamos con instrumentos sí sigue siendo parte de esta reflexión que tenemos que hacer dentro de estas complejidades. A veces subrayamos mucho las debilidades de las instituciones y a veces no nos damos cuenta que tenemos instrumentos, pero simplemente o no son accesibles porque lo desconocemos o no tenemos los elementos, o hay un desconocimiento pleno. Déjame ir a un corte y regresamos ahorita para seguir hablando, porque hay un tema que está, y no quisiera terminar este programa sin preguntarle al ministro. Estamos muy cerca del 100 años de la Constitución y hay distintas posiciones y visiones. Me gustaría mucho que el ministro José Ramón Cosío nos diga cuál es esta situación, cuál es el ánimo que él percibe con respecto al centenario de la Constitución del 1917, en este riesgo que simplemente sea un evento para reflexionar, sin aprovechar la oportunidad de hacer acciones de mayor calado que exige. Yo digo que urgentemente exige el país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. El ministro presidente Luz María Aguilar Morales actualmente es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomó la titularidad de la institución el 2 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2018.
La primera sala está compuesta por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la primera sala, y los ministros Juan Ramón Cosío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y la segunda sala está compuesta por el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, y por los ministros José Fernando Franco González Salas, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Juan Nepomuceno Silva Mesa y el ministro Eduardo Medina Mora, nombrado el pasado 17 de marzo. Estamos en el último espacio del programa y nuevamente creo, porque lo hemos platicado varias veces, estamos a un año y meses de 100 años de la Constitución mexicana. He oído muchos amigos, muchos grupos están pensando que es una oportunidad no solo para una reflexión histórica, pero también una oportunidad para plantear lo que se tiene y lo que se requiere. ¿Cómo has observado desde ese espacio donde estás tú? ¿Cómo has observado estas distintas visiones? ¿Qué es lo que se está platicando adentro? Déjame ponerlo muy esquemático, hay gente que plantea que es el momento y oportunidad de una nueva constitución, una dimensión muy grande. Hay algunos que dicen que es momento para ordenar lo que tenemos, y ahí quisiera que nos describieras si hay un desorden en términos de jurídicos, o simplemente podemos caer en una ceremonia importante en el Teatro de la República de Querétaro con discursos y al día siguiente sigamos. No sé si mapeo las tres posibilidades o hay otra, pero ¿cómo observas? Porque sin duda el momento histórico también exige una reflexión de la oportunidad de poder convocar a reflexiones lo más amplias posibles. ¿Cómo ves este tema de las 100 años de la Constitución mexicana? Yo lo que observo es que esta es una discusión cíclica. Me parece que en la elección de 94 el ingeniero Cárdenas la expone por primera vez, desaparece, vuelve a aparecer prácticamente cada proceso de elección presidencial tiene su aparición y su desaparición. Pero creo que ahora con el centenario sí es una buena oportunidad de reflexionar. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana tiene muchísimas reformas. Yo podría decir que tiene mucho de lo que tienen las constituciones que pudiéramos considerar más importantes del mundo. Tiene derechos humanos, tiene división de poderes, tiene sistema federal, tiene una regulación de la economía, tiene el capítulo de responsabilidades. Es una constitución que tiene todo en términos generales. Lo que las críticas están es si es una cuestión demasiado reglamentaria, pensemos el tamaño del artículo 27 por simplemente en tamaño, o el del 123, o algunos otros que se han hecho tan reglamentarias que que todo se está poniendo ahí como parte de yo creo, de un proceso de desconfianza política, ¿no? A mí lo que me parece muy importante es no tomar de antemano la decisión de hacer una nueva constitución, porque si ese es el arranque, podemos caer en una cuestión que es vamos a un constituyente y después caemos en una constitución de transacciones donde los distintos grupos aceptan que los demás pongan lo suyo siempre que acepte que se ponga. Sí, es muy riesgosa, podemos perder incluso algunos, digamos, temas que ya son parte, digamos, de nuestro ethos como nación, de nuestra manera de ser como país. Exacto. Y un caso que siempre se recuerda también del libro de texto La acción de Weimar, ¿no? Después de la caída del Imperio Alemán, los demócratas cristianos y los socialistas, pues que pon todo lo que quiera, yo también la aprobamos, y queda una cuestión que después era prácticamente imposible, o no prácticamente imposible de administrar y imposible de aplicar. Entonces yo creo que lo que vale mucho la pena es en este momento muy delicado de la historia nacional, preguntarnos qué nos falta, qué no sé, y abrir el sentido de la discusión en este mismo caso. Insisto, yo creo que sin tomar de antemano la decisión de vamos a ir no, primero discutamos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos faltaría y qué se puede hacer. Ahí hay algunas ideas interesantes, sí, ¿por qué no le quitamos todos los excedentes? Bueno, pues si esa es la discusión, pensemos qué son excedentes. Pensemos cuáles son las implicaciones también, que esto es muy interesante, de que la Constitución no sea reglamentaria. Eso significa que los jueces tenemos más
funciones, Claro. porque nos toca decir más cosas. Entonces, yo creo que lo que sí valdría la pena es como ordenar la discusión. Eso sí me parece que es importante y sobre todo también que sea un acto celebratorio en el mejor sentido de los 100 años de la Constitución, también pensando. Y si desde ahí, de esas discusiones, se entiende que se puede relanzar un proyecto nacional, se puede reconstituir una sociedad más igualitaria, un sistema mucho más eficiente de división de poderes, un sistema más eficiente de este muy ineficiente sistema federal que tenemos, pues yo creo que sí valdría la pena, pero pues, no empezar con una decisión, ¿no? O sea, pensarlo también como un momento, un instrumento para fortalecer Sí, la división de poderes, sí. los contrapesos entre los poderes, la delimitación de obligaciones, facultades, o sea, que no sea simplemente objetivo de, digamos, de una nueva constitución, sino que sea un proceso que puede llevar a eso. Digo, no lo descarto, yo también veo los mismos riesgos como tú, que podemos abrir una discusión en la cual pues, no necesariamente las mayorías representan una visión de país de largo plazo, ¿no? Podemos ser acabados en ciertos intereses pues, legítimos, pero que pueden tener altos riesgos. Sí, yo perder, por ejemplo, el artículo primero por abrir una nueva constitución me parecería un gravísimo error histórico. El artículo primero empieza a tener una capacidad transformadora, empieza, no digo que sea. La idea de traer tratados internacionales, derecho humano. Entonces, si vamos a eso a perder un artículo primero, si vamos a perder las condiciones de lo que yo hago ahora, del juicio de amparo, si vamos a perder los órganos constitucionales autónomos que están funcionando y están generando otra racionalidad, pues entonces yo diría mejor no nos metamos en eso. Pero por eso, insisto, no creo que sea así como por definición tenemos que tener un nuevo constituyente, una nueva constitución. Abramos todas las discusiones posibles. Que puede ser un apartamos de lo que no es discutible. También puede ser una solución. Partamos de, a ver, hay temas o hay puntos que ya no son discutibles y pongamos en una parte. Pagamos algunos temas que podremos ordenar y simplificar en términos de facilitar la impartición de justicia y temas que, bueno, vale la pena preservarlos sabiendo que son temas que requieren pues un momento de democracia mucho más amplia, que lamentablemente hoy no tenemos y que sabiéndolos no es el momento conveniente. Estaríamos de acuerdo en esta, digamos, en pensar en tres grandes líneas de reflexión, ¿no? Ahora, ¿existen grupos ya están pensando? Lo digo, los abogados, no sé si la misma UNAM, la misma facultad jurídicas, existen ya grupos pensando. Tenemos históricamente muy buenos constitucionalistas en el país. Yo creo que sí hay grupos, todavía me parece que están trabajando, están... no hay todavía una convocatoria. Pero no una convocatoria nacional, una convocatoria, digamos así, total. Yo todavía no la veo. No digo que no habrá personas que están tratando de generar sus propios posicionamientos, pero como un esfuerzo nacional, no. Y ahí también sí es muy importante que no delegar esto en los partidos políticos exclusivamente, sino lograr esfuerzos ciudadanos. Y aquí el asunto es racionalizar la discusión y luego entender cómo podemos trascender en la Constitución a los propios intereses individuales. Tenemos buenos artículos en libertad de expresión, tenemos limitaciones, condiciones al menos formales de limitaciones a monopolios, tenemos órganos constitucionales que se están... Entonces, a mí también me da un poco de temor ir a un constituyente, diluir muchas de las cosas que se han logrado y al final de cuentas quedar en una situación donde hayamos perdido estos grandes esfuerzos. Es así, me parece que sería un gravísimo error y en el entusiasmo de la Constitución es desordenada. Sí es desordenada. Y es demasiado extensa, nos dice Diego Valadez. Sí, es extensa. Todo eso nadie lo va a dudar, pero, híjole, perder las posibilidades de lo ya logrado simplemente por el espejismo o inclusive de la vanidad de vamos al constituyente, pues ahora sí que... O simplemente por señalar que todos estamos plenamente convencidos que hay mucho de la Constitución que no se cumple. Exactamente. Y no necesariamente porque no se cumple habría que cambiarlo, que también es una racionalidad, digamos, déjame ponerle muy administrativista, de que, bueno, ¿para qué lo tiene si no se cumple? No, es que fue un logro llegar ahí y creo que en ese sentido es muy importante que haya esta mesura y reflexión de que pese a los señalamientos que nos hace una Constitución, que se ha dicho que es muy extensa, que tiene una parte reglamentaria muy extensiva y que sin duda hace que se reglamente en Constitución y no en la ley, y esto genera grandes problemas,
pero tenemos una Constitución que tiene grandes, yo creo que logros de la nación históricamente que no podemos perder. Exacto. Y la otra cuestión también es, nada nos garantiza que la nueva Constitución no sea hiperreglamentaria en la desconfianza de los propios partidos y los propios representantes poderes que digan, pues yo para darte esto necesito que tú me pongas esto. Tampoco... Sí, no es la manera, no es la forma. Exacto. Entonces, por eso abramos la discusión y tengamos más o menos claros lo que tú dices, qué partes sí no están funcionando, qué partes se podrían mejorar, qué partes no podemos tocar, porque si no, insisto, el riesgo puede ser muy... No es que yo me oponga al constituyente, lo que me opongo es que desde hoy digamos, lo que México necesita para salir adelante es otra vez esta magia jurídica de hagamos una nueva constitución y se resuelve el mundo. No, así no funcionan las cosas. Yo te agradezco mucho, al José contrario. Ramón, ha sido siempre no solo un privilegio tenerte. Yo estoy convencido, como muchos de ustedes, que es urgente hacer un balance lo más objetivo de qué tenemos, qué es de irrenunciable, señalar también las agendas de lo que se tiene que hacer, y una agenda fundamental es el Estado de Derecho. Y por otra parte reconocer, y por eso yo no puedo agradecer más al ministro, pues reconocer que hoy, dentro de esta complejidad y estos enormes retos, la Suprema Corte de Justicia sigue siendo un baluarte, un espacio que finalmente en su pluralidad, diversidad, en su enorme realidad de que expresa también, digamos, lo que somos como país, ¿no? Diverso, diferente, pero tiene un proceso institucional que garantiza, digamos, en democracia, ser una parte fundamental para seguir construyendo el México social. Y por eso, José Ramón, muchísimas gracias. Para mí es muy importante que casi a 2 años de México social vengas recurrentemente y nos ayudes a reconocer lo que falta, pero también subrayar fortalezas que nos permite hacer lo que nos falta. Gracias, José Ramón. Muchas gracias a ustedes por estar en el Estudio México Social.